Ahí lo tienes. Ahí está. Emili Cortavitarte, ¿qué hay? Buenas tardes, Buen buenos día. días, buenos lo que sea, según a la hora que Egunon. nos escuchen. Egunon. Bueno, a ver, empezamos. Dale. Reforma laboral, ni se negocia ni se debate. Mm. Pues usted dirá, ¿eso son palabras de Yolanda Díaz o son hechos? No habrá dicho eso. Sí, son hechos. No, Yolanda Díaz ella dijo vamos, que estaba muy acostumbrada a sentar su culo en una silla para negociar hasta el último momento y que lo iba a hacer. Lo que pasa que eso parece que no coincide nada con las versiones que da Esquerra Republicana de Cataluña o otros partidos políticos, ¿no? Y Mm. por supuesto ya no vamos a hablar del sindicalismo que no ha firmado esta reforma laboral y que supongo que también tiene algo que decir y le gustaría podérselo decir a la ministra. Entonces, planteo eso, o lo planteo de esta manera porque supongo que nuestras oyentes y nuestros oyentes que están viendo de una manera bastante clara una vuelta, digamos, a pesar de que se nos dice que es el gobierno más progresista, a pesar de que se nos dice que la candidatura de Yolanda Díaz va a escuchar al pueblo y todo este tipo de cosas, yo creo que estamos asistiendo a unas ceremonias que nos parecían vanamente, ¿no? Nos parecía que se habían abandonado, ¿no? Mm. Esas ceremonias de cierre de filas absoluto en el PSOE, en Unidas Podemos, en comisiones, en UGT, por parte de mucha gente tertuliana, de mucha gente que escribe en muchos diarios, incluso el señor Boyero, que escribe en Pozos de Anarquía en público, viene a coincidir también, ¿no? O sea, es una buena contradicción, ¿no? Por poner un ejemplo, porque es una de las últimas cosas que he leído que me han parecido alucinantes, ¿no? No alucinantes porque yo no crea que otra gente puede tener otras opiniones, que me parece muy respetable, ¿no? Sino por la base argumental y por el título que le has puesto a tu columna, ¿no? Pero bueno, bien, es decir, ¿qué analogías se están haciendo? Bueno, pues se está diciendo por ejemplo, ir en contra, votar en contra en el Parlamento. Bueno, lo que más importa es votar en contra en el Parlamento, pero también empiezan a ir en contra perdón, porque voy a repetir aquí, a presionar a todas aquellas opiniones que son contrarias a esta bendecida reforma laboral, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ayudas o puedes ayudar a derribar el gobierno, porque haces el juego a la derecha, porque nada mejor que un pacto ante una situación como esta, como una vez hecho un pacto, ¿cómo vamos a modificar ni una coma? Estamos dispuestas a hablar, pero claro, de ahí a otras cosas, pues eso ya es un extremo. Claro, es muy bueno cuando te dicen que es hacer el juego a la derecha y, por ejemplo, una de las últimas opiniones que yo leí ayer era la de Ana Patricia Botín. Favorable, por supuesto, a la reforma laboral, que no sé dónde la coloca esta gente, ¿no? Se la están adornando a la Yolanda la reforma laboral. Desde la Sí, derecha, me refiero. desde una buena parte de la derecha, de manera inteligente, por supuesto, como ya dije aquí cuando hace varias semanas traté este tema, cuando casi no se conocía muy someramente, ¿no? Bueno, ayer asistí a otra ceremonia de la confusión, más nefasta aún, que es el programa el informativo del mediodía de la Sexta, o sobre las 2, una cosa por el estilo, donde dedicaron varios minutos a sacar a una serie de gente joven, trabajadora, que había conseguido un trabajo que según ellos lo había conseguido gracias al mes que llevaba en funcionamiento la reforma y cómo eso era una gran mejora para esta gente,
y cómo, pues evidentemente, que no saliera la reforma refrendada en el Parlamento significaba pues que toda esta gente hacía un paso atrás y volvía a una situación bueno, mucho peor, ¿no? El problema no está en que alguien opine eso, el problema está en que eso lo das como información, ¿no? Y evidentemente esa información no la contrastas con ninguna opinión diferente. O sea, en 10 minutos de supuesto informativo a pie de obra, porque eran obreros de la construcción, Sí. Creo que gallegos por el acento, pero da igual, de donde fueran. Encima. Evidentemente, si eres un chavalote de 18 años y es la primera vez que vas a cobrar 1.000 euros, pues estás, pero contentísimo, vamos, contentísimo de que eso pase, ¿no? Eso no tiene nada que ver, ¿no? Claro, creo que vi un chiste de, no sé si era Forges, ¿no? Que decía, les voy a dar un dato, que es una frase que le gusta mucho Sí, sí, sí. a Yolanda, y Sí, es que ustedes pusieron en su programa derogación de la reforma, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, claro, evidentemente existen críticas y esas críticas tienen su lógica. En primer lugar, porque ninguno de los dos partidos que ahora está en el gobierno y algún otro que no está en el gobierno pero que les está apoyando, que son los que más reacios son a este tipo de cosas, todos estos llevaban en su programa electoral la derogación de la reforma de 2012, ¿no? Algunos decíamos y también de la del 2010 y también Sí. de la del PSOE, pero bueno, eso no iba en ningún programa. Es la madre de la del 2012. Es decir, Exactamente, es la madre, sabemos lo que significa, pero digamos ya no nos vamos a poner exquisitos, ¿no? Es decir, lo que llevaban en su programa era eso. Su propia reforma no contempla una buena parte de las medidas que, aparte de la derogación de la reforma que pensaban hacer, pues evidentemente no era solamente derogación de la reforma, sino que en los apartados sociolaborales coloco una serie de medidas que yo creo que deberían ir. Bueno, no cumple prácticamente con ninguna de ellas. Es decir, que es esta gente, claro, yo veo muy poco periodismo y muy poca información que diga, vale, tienen un pacto y en un pacto uno siempre pierde cosas, pero vamos a ver, ¿cuánto ha perdido esto? ¿10 puntos han perdido estos de los que llevaban en el programa? ¿Cuántos han perdido los otros? ¿No? Es decir, la contraparte. sí. Bueno, ahí estamos. Es decir, ahí estamos. No sé, lo repito así un poquito rápido para que la gente entienda, porque yo ya lo dije aquí, no voy a extenderme tanto, pero parece que la gente que estamos en contra de esta reforma laboral, pues es que simplemente tenemos ganas de molestar, ¿no? Entonces voy a dar una serie de argumentos. O sea, primero, las indemnizaciones por despido se quedan tal y como estaban en la reforma del 2012, tal y como estaba. Y eso significa pues que se ha reducido de 45 a 33 días por año trabajado y de 42 meses a 24 meses en el máximo, ¿vale? Entonces, eso significa que las indemnizaciones por despido, en muchos casos, o en los casos más elevados, se quedan en menos de la mitad de lo que eran las indemnizaciones por despido antes de 2012. Si eso a alguien le parece que es una medida progresista, pues que me lo cuente, que yo lo pueda entender. Me parece un poco difícil. Otro tema, la eliminación de los salarios de tramitación. Lo expliqué la anterior vez, no me importa volverlo a explicar. Pues Normalmente, vuélvelo a explicar para que la gente... Sí, normalmente cuando se produce un despido, una de las tácticas que tienen sectores patronales es dilatar el máximo posible el juicio, ¿no? Es decir, si no se llega a un acuerdo, evidentemente que se puede llegar a un acuerdo, pero si no se llega a un acuerdo, dilatar al máximo el juicio. Hasta 2012 existía una cosa que se llamaban los salarios de tramitación. Es decir, que si mi patrono ha dilatado el juicio durante 2 años y yo, que he sido la persona despedida, lo gano, mi patrono está obligado a pagarme el juicio de, perdón, los salarios de esos 2 años. De esos 2 Si yo años tengo la razón. que he estado esperando el juicio, si yo tengo la Efectivamente. razón. Sí, yo tengo la razón. Sí. Vale. Todo eso se elimina.
¿vale? Se eliminó en 2012 y sigue ahí eliminado. Por tanto, esa táctica, ese poderío que tú le das a las empresas sigue en sus manos. Es Se decir, puede ahora seguir te haciendo. despiden, está el juicio sin salir 2 años, un año, Sí. y resulta que ganas el juicio, tienes razón, pero no te No pagan. hay salarios de tramitación y lo que se No, pretende en medio de eso es que tú al cabo de 3 meses de despido o de 4 meses o de 5 meses o de 6 meses acabes aceptando la limosna que te han ofrecido como despido, si es que te han ofrecido alguna, porque a veces no ofrecen ninguna, pues la limosna que te han ofrecido porque a lo mejor sigues en el paro, no has conseguido otra cosa y por tanto necesitas alimentarte y alimentar a tu gente, ¿no? Bueno, eso tampoco está. Es decir, vale. otra medida que yo creo que no se puede decir que, que sea antisocial. Vamos, lo que es antisocial es que no exista. Bueno, sigue habiendo una preponderancia de las posiciones de las empresas con respecto a los despidos objetivos y a los expedientes de regulación. Eso no se cambia, ni tan solo un aspecto que existía antes de 2012, que era que las administraciones públicas podían intervenir y bloquear los expedientes de regulación de empleo. Eso se elimina. Eso quiere decir Eso quiere las decir administraciones pues, públicas puedan intervenir, por ejemplo, que las administraciones públicas puedan intervenir se hacía fundamentalmente a través de las inspecciones de trabajo. Es decir, que cuando se tramita un expediente de regulación de empleo, se abre un proceso negociador entre la representación de la empresa y la representación de los trabajadores y trabajadoras, y en ese proceso generalmente interviene un inspector de trabajo. Es muy diferente que ese inspector de trabajo tenga una potestad como para decir esto no se acaba el día 30 porque yo veo, por ejemplo, pongamos por que hay caso, trampa, ¿no? que este eres tramposo, por ejemplo. Claro, a ver, una de las cosas exigidas es que si la empresa, por ejemplo, plantea un expediente de regulación porque ha tenido pérdidas, Sí, pues hay que presentar esas pérdidas. Si la contraparte, en este caso los representantes de los trabajadores, a veces se necesitan asesores, hay veces que no, pero vamos, imagínate que es una empresa grande, mediana, que normalmente pues puedes necesitar una economista, ¿no?, que te ayude en eso. Bien, tardas un tiempo en hacerlo, lógicamente, porque además la empresa no va a ser tan tonta de presentarte la documentación que tú quieres ver, sino la que ellos quieren presentar. Bueno, pues hace unos años existía la posibilidad de que ante la defensa que la contraparte, ¿no?, que en este caso los representantes de los trabajadores, de los sindicatos, dijeran, no, pero es que mire usted, aquí no se ha dado toda la documentación, falta todo esto, esto está mal contabilizado y tal, existía la posibilidad de que la inspección decidiera que el proceso seguía, que las cosas no estaban claras y que por tanto el proceso seguía. Ahora no, el proceso tiene 30 días y tiene 30 días. No y hay ya está. posibilidad de que la administración se meta por en medio A a verificar decidir. si es cierto. Exactamente. Sí, o a decidir como, digamos, como elemento, que ya sabemos que no es exactamente un elemento neutral, pero digamos como elemento pseudo-neutral, a decir, no, mire, ustedes no están facilitando determinada información y por tanto yo tengo dificultades para aceptar esta propuesta, ¿no? Y tal. Bueno, eso también. El tema de que un 10% de la jornada puede ser irregular sigue ahí. Es decir, que un 10% de la jornada anual puede ser decidida por la empresa en función de cuestiones X. Que ahora hay rebajas, si trabajas en determinado sitio, que ahora ahora hay un repunte, que ahora hay no sé qué. Eso sigue ahí. No sigue ni tan solo a negociación. Es de decisión unilateral de la empresa. O, por ejemplo, que en las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, que quedan también en manos, en principio, de las empresas, aunque luego se pueden llevar a juicio y demás, pues se introduzca el tema de la reducción de salarios. Se siga introduciendo el tema de la reducción de salarios que antes estaba al margen, ¿no? Eso de modificaciones sustanciales suena a, por ejemplo, Suena a que en un momento dado una empresa dice estamos siendo poco competitivos y por tanto tengo que modificar las condiciones para serlo.
Entonces, modificar las condiciones para serlo significa pues que introduzco un nuevo turno, que trabajáis en fines de semana, que tal cosa, lo que sea. Lo que no se tocaba eran los salarios, pero desde la reforma del PP del 2012 también se pueden tocar los salarios. Es decir, he decidido que no podéis estar cobrando el convenio que tenéis o el convenio estatal o el convenio provincial, porque claro, si no la empresa no es competitiva y entonces reducciones, o sea, modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo significa modificar las condiciones de trabajo que bien o son o están establecidas o bien tú has negociado a través de la negociación colectiva, ¿no? A través del acuerdo de convenio o lo que sea por el estilo. Entonces, bueno, todas esas cosas y otras más, quizás de menor rango, se mantienen. Entonces, si alguien cree que no se puede hacer un discurso contra esto y que tienes que descalificarlo, ¿no? Que tienes que hablar de que tienes que hacer juego sucio, que tienes que decir este tipo de cosas, porque no estáis pensando, fíjate, ¿no? Es que no estáis pensando en la gente que tiene unas condiciones más precarias, porque es que hemos hecho una reforma para la gente que tiene unas condiciones más precarias, es que no sé qué, ¿no? Es decir, ese típico, ¿no? Es decir, O diciéndote que si votáis que no a esta reforma es que sois partidarios de la reforma del sí, PP, es que estáis votando con el eso, PP, sí, 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 acusándote de ser, claro. y lo Todo dicen este tipo de afirmaciones que es una auténtica bola. O sea, me imagino, yo he traído aquí este tema, porque ya hablamos del tema de la reforma, sobre todo por esa ofensiva dialéctica y mediática que veo, que va a más, que yo creo que va a ir a más en los próximos días, ¿eh? Y que hasta que consigan los números para aprobarlo, los pero poquitos que le no le quedan faltarían, ya, le quedan, bueno, quizás a estas horas le quedan horas, ¿no? sí, sí, La pero bueno, votación. de momento ese tipo de presión en algunos casos está funcionando por lo que yo sé. Es decir, que me parece que Más País y que Compromís ya dicen que así, pero que sí. Sí, y Más Y, País también, ha y dicho que sí. sí, eso es, Compromís, Más País, que probablemente pues entre alguno más Ciudadanos. Ahora nos sale Pedrito Sánchez desde no sé dónde diciendo que, bueno, lo Desde que Abu Dhabi, que está. sí, desde Abu Dhabi, que es un buen sitio para Sí, hablar de derechos laborales. sí. Eh, no, nos dice aquello que ya nos dijo en el 82 o por ahí Felipe González, ¿no? Que gato blanco o gato negro que más da, lo importante es que cace ratones, ¿no? Ujú. Y en este caso, Ciudadanos que más da, lo importante es que nos vote y nos deje salir esto para que así el gobierno pueda seguir adelante. Bueno, y a mí me parece normal que tengan, eh, normal, otra cosa es lógico, pues que hagan, que utilicen asimetrías para obtener determinadas cosas, ¿no? Bueno, recientemente han mantenido lo de la mascarilla gracias a presentar en el mismo decreto el tema de la paga De la para paguilla. los pensionistas, La de la paguilla. paguilla de los Ah, pensionistas, lo cual es un ejemplo, vamos, una barbaridad, es insultuoso. una trampa. Claro, claro, eso se suponía que que lo hicieron, vamos, porque lo hicieron en la década de los años 10 de este siglo, pues mucho Mariano Rajoy, que era el rey del decreto ley y de la cosa así, el decreto ley se llama no sé qué cosa, pero por en medio te meto todo lo que se me ha ocurrido y allá va. Lo hacía más en Cataluña también cuando gobernaba, era también un rey del decreto. Yo me acuerdo que todo el tema de la reducción de los salarios en la administración pública y la pérdida de determinadas historias cuando la crisis, años 2012, 2013, pues se hicieron tanto a nivel estatal como a nivel de Cataluña, por lo menos de esa manera, ¿no? Es decir, por Y ejemplo, cómo se eliminaron... lo último que Perdón, sí, sí. recordamos o que recuerdo yo, corrígeme si estoy equivocado, es
cuando la ley de seguridad ciudadana, es decir, la ley Mordaza, sí, metieron las devoluciones en caliente sí, sí, sí. de tapadilla. Es decir, Claro, claro, y claro. aquí te meto, y no sé cómo se llama eso legalmente, pero un postdata, postdata. Y además, Sí, sí. si votas no a esto, votas no a la paguilla. Es decir, Claro, son cosas bueno, pues que es trampa. demuestran con Trampa. quién nos la estamos jugando, ¿no? Mm, Es decir, sí, que ya trampa. está. Sí. Bueno, Bien, aparte de trampas, que esto parece ser que a nivel parlamentario es una cosa que mola, porque eso es tener mucho conocimiento de la cuestión parlamentaria, pero bueno, significa lo que significa y evidentemente, pues ahora con el tema de la reforma laboral estamos ante una situación como esa, ¿no? Que es un poco lo que quería comentar y quería insistir, porque yo creo que es interesante que en este programa y en otros pues se hablen de estas cosas, ¿no? Porque si no parece que al final quienes opinamos que esta no, que primero que no ha habido derogación porque no ha habido derogación y segundo que no cambia sustancialmente porque no cambia sustancialmente, sí que hay algunas modificaciones favorables y ya lo dije la otra vez, ¿no? Pero que no cambia sustancialmente la reforma laboral del PP del 2012, pues no somos marcianos, ¿eh? Somos gente que vivimos aquí, que además tenemos argumentos. que en este caso se lleva mucho tiempo militando en el sindicalismo además combativo, en el sindicalismo no pactista, que se conoce el tema y que no estamos opinando desde unos todólogos, entre otras cosas, que igual opinan de esto que podemos opinar de cualquier otra cosa, sino que, Uh -huh, por uh -huh. ejemplo, Sí, sí. Emili Cortavitarte, para quien no lo sepa, aparte de los años que llevan militando en CGT, llegaste a estar en la secretaría de la Sí, CGT de Cataluña, ¿no? Es decir, que conoces de sí. sobra los entresijos, cómo se hacen estas cosas, cómo se negocia y cómo está el mundo laboral y su legislación. Bueno, yo te quería, para terminar, aunque ya lo has nombrado, esa unanimidad mediática, incluido a los llamados medios progresistas, algunos de ellos digitales, que van de lo más allá, sus opinólogos en tertulias y demás, lo tienen claro. Es decir, también lo han repetido. Tú has dicho lo de Pozos de Anarquía concretamente. No lo sabía, no la he leído, pero la televisión es machacona con eso y siempre con el remate y los sindicatos. Y los Sí, sindicatos. sí, Es sí. decir, no Uh se -huh, atreven a decir comisiones y UGT. Y obviamente la uh -huh. manifestación de hoy ni la que va a haber frente al Congreso, ni la han nombrado, ni la han mentado, ni han dicho que, y me temo que si aparece en algún medio, no lo sé, pero me temo que será de pasada y como mucho 15 segundos. Ya lo veremos. Sí, sí, la manifestación que hubo en Barcelona del sindicalismo alternativo el sábado pasado, el 29, bueno, en concreto, pues TV3 lo recogió, la televisión de Barcelona, BTV también, y yo creo que fuera de aquí ya no se recogió, es decir, ya se consideró que eso No, era una cosa de provincias y redes sociales. que, Yo lo vi por redes sociales sí, y, exacto. Y y, bueno, prensa alternativa, por supuesto que sí, ¿no? Es decir, pero lo que alternativa es de verdad, la alternativa sí, sí, alternativa de verdad me refiero, claro, sí, sí, no los sí. que algunos consideran diarios progres o medios progres, que están ahí Claro, más pidiendo. que, 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 que Manolo, que también tienen que existir y que está bien y que de vez en cuando los consultamos, pero que no debemos olvidarnos que esto es un pacto entre las patronales y los sindicatos institucionales. Y por supuesto Vale, que que la mayoría de los medios son empresas, que los medios de comunicación son empresas y son empresas pues que responden a los criterios que tienen que responder, ¿no? Y en este caso el criterio empresarial, mal que le pese al PP y a Vox, pues opina que está muy bien. O sea, incluso como sabéis, creo que lo hablamos aquí y probablemente también en otro programa, pues hay varios exministros de Mariano Rajoy diciendo que hace el PP
tonteando ahora, si esto es de coña, que es lo mismo que ellos pusieron con dos retoques de maquillaje, ¿no? Bueno, pues no sé si son 2 retoques de maquillaje o 10, que a lo mejor es más bien 10 que 2, pero está claro que muchos de los aspectos más profundos no han sido tocados y se ha perdido un gran momento, porque es un momento en el que supuestamente es decir, en el poder judicial hay una mayoría, ¿no?, de izquierdas. Imaginaros cuando no la haya. ¿Cómo va a ser la siguiente reforma laboral que van a hacer? Que además es una de esas cosas que siempre, bueno, entiendo por qué se producen, porque uno tiene ya una edad y una cierta capacidad para analizar, pero no entiendo la dinámica. Es decir, la izquierda entra a gobernar y lo hace de una manera absolutamente timorata, y la derecha entra a gobernar y en el Y primer a mes se ha Rambla. cargado todo lo que han hecho. Sí, 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 Pum, sí. pam, y luego ya para gobernar para los amigos, ¿no? Pero primero me cargo todo lo que has hecho. Bueno, y aquí pues seguimos igual. Que mire usted que tenemos este pactito, que ustedes no tengan problemas, que no va a pasar nada, que no sé qué. Bueno, pues Sí, eso. timoratos. Izquierdilla le llamaría alguno por ahí. Pues algo parecido, sí. Bueno, Pero bueno, no sé si quieres terminar. Yo, bueno, de todas maneras, no, no, no. cuando decía yo lo de Quería, los medios de comunicación alternativos de verdad, y tú has dicho, bueno, que está bien que existan los otros medios, esos que más progresistas, digitales, yo estoy de acuerdo en que existen y sí, también hay sí, sí, sí. diferencia con los medios conservadores en muchas de sus informaciones, y que obviamente los consultamos y mejor que sean que no, pero ni en esos medios ha habido un debate serio, es decir, una contraposición, es decir, hemos visto entrevistas, opiniones de el sindicalismo oficial, pero el Sí, otro sí, sí, sí. también lo No, no. ningunean, es decir, que en el fondo se les ve la obediencia ideológica, ya no digo de partido, sino ideológica, es decir, que están donde No, no, están. es claro, eso es absolutamente cierto. Es decir, lo que son sistemas. Es decir, Sí, lo que pasa es que hay una parte del sistema, digamos, más escorada a la izquierda o al centro izquierda, y por tanto se defienden ese tipo de cosas, pero ya está. Yo creo que en el tiempo que llevamos hablando de esto, creo que en esto que llamamos prensa digamos, diferente, ¿no?, que estaríamos hablando sobre todo de prensa en las redes, ¿no?, y demás, creo que únicamente he encontrado un artículo que hable sobre sindicalismo en el cual, bueno, pues había una entrevista había también, porque se hablaba de comisiones UGT y entonces se hablaba de la CNT, de la CGT y de alguna otra experiencia que ahora no recuerdo, no sé si el sindicalismo en el País Vasco y tal, bueno, pues como realidades que existen ahí, ¿no? Pero que eso es, vamos, rarísimo sí, que quede de alguna manera recogido, es rarísimo, es como que no existe. Es decir, bueno, digamos que estos son los barros de los lodos de los pactos de la Moncloa, es decir, cuando se institucionalizó el sindicalismo institucional, a partir de comisiones y UGT, pues ya se sabía lo que se iba. Es decir, no sé, ahí puedo poner, porque a veces la gente no se hace ni idea de lo que estamos hablando. Entonces vamos a poner un ejemplo de sindicalismo actual y que seguramente a mucha gente le parecerá interesante, ¿no? Es decir, las futbolistas profesionales, por no poner trabajadores normales y corrientes, de esos que ya sabemos que pueden tener ideologías torvas y demás, ¿no? Es decir, pues han decidido cuál es su representación, y ha salido ha salido mayoritario un sindicato profesional, vamos a decirlo, cosa de la cual no me alegro, ¿vale? Pero bueno, se presentaban comisiones UGT, pues la UGT ha obtenido un voto y comisiones 0, pero estarán en la negociación, porque son porque sindicatos, claro, porque pueden estar en cualquier negociación, porque son sindicatos mayoritarios, aunque saquen 0 y un voto, y punto. Y ya está. Y yo no sé si a veces cuando hablamos de esto la pero gente eso lo es está entendiendo profundamente bien. antidemocrático, eso no es lógico. Efectivamente, pero yo por Pero eso lo llegará el digo ahora. momento en que solo alguien más que nosotros, que somos unos rojos exagerados, extremistas, lo podría denunciar. Es que no lo están viendo.
Es decir, Ya, que no están viendo los tertulianos y periodistas famosos y más listillos, incluso algunos de izquierda, que nos están engañando cuando dicen, y los sindicatos también. Es decir, no, diga su nombre, diga claro, comisiones y UGT y claro. punto. Y en Sí, contra, sí, pues y puede nosotros. decir y puede decir si quiere por los sindicatos más representativos del, vale, puede decir, ¿eh? Puede Pero decirlo. yo no acabo de entender nunca porque hay ese purismo de, que me parece bien, ¿eh? En la política de defender, por ejemplo, a un grupo como Más País o como Compromís, que los hemos puesto antes, me parecen muy defendibles, ¿eh? Vuelvo a repetirlo, ¿no? Sí. Pero que al final podrías decir, pero coño, que tienen 3 parlamentarios. ¿Qué es eso frente a los ciento no sé cuántos del otro o al global de los 300 y pico? Eso en política se acepta con una cierta normalidad Mm. y en el sindicalismo eso no es, no, es que no Sí, hay sí, ni sí, que hablar. está No claro. hay ni que hablar del tema, vamos, Yo ni hablar. cada vez que lo veo, por ejemplo, en los debates de la televisión pública, ya no de la privada, que el moderador hace alusión, la ley nos obliga a que aquí estén presentes tal, y nos obliga también a que todos los partidos tengan un mínimo de tiempo en los debates o en la presencia en los medios públicos, y por eso está el partido que nunca estaría, según sus teorías, a lo mejor, como puede ser los representantes de Teruel existe, Sí, sí, sí. es un diputado, es uno. O podían boicotear, O el yo que PRC, sí, Cantabria, o... Sí, cualquiera de esos. O si se quieren poner ya en la pureza esa que tienen los herederos de ETA, que les gusta mucho decir, no, no invitarían nunca a Bildu, pero lo tienen que invitar porque la ley les obliga. La ley no les obliga para nada a que una organización no. con, según los últimos datos que yo sé, solo por hablar de una, de las que conozco, de CGT, daba 105.000 afiliados que cotizan, son mucho más que los 800.000 o los 80.000, no sé qué al final tenía no sé qué partido, que tiene Sí, sí, esa sí. organización sindical tiene representación en todas las provincias del Estado español, que tiene presencia, que tiene locales, que en muchas elecciones va por delante de los sindicalismo oficial, etcétera, etcétera, que la conocen, que la ven en las manifestaciones y la ningunean, es decir, como si no existiera. Esos Claro. periodistas tan profesionales que hacen tanto periodismo y tan bueno, según ellos, ¿por qué se niegan a aceptar que hay otro sindicalismo? No solo Ujú. estoy hablando de CGT, estoy hablando de CGT, de CNT, de la de la ELA, de la CIGA, del SAT, de los que sea. Hay muchos más. No digan ustedes los sindicatos, digan el No, sindicato. no, es evidente. Pero Bueno, es vamos, que es un tema que me cabrea aquí mucho. hay, sí, sí, no, pero aquí hay un pacto evidente. O sea, los que tenemos una edad hemos visto que los periódicos llevaban 5 y 6 páginas dedicadas al tema de laboral. Ahora el Ahora tema no laboral existe. no existe, va dentro de las páginas salmón en economía y siempre es para chorrear a alguien. Y cuando no, directamente como en las manifestaciones del metal en Cádiz, te ponen en sucesos, pero vamos, ahí mismo estás sin ningún problema. Aquí hay, vamos, eso es un pacto tácito, una omertá que existe en la sociedad española y en sus medios de comunicación, a la cual evidentemente comisiones y UGT han colaborado de manera total, pero también el PSOE, pero también el Partido Comunista, pero también Podemos, etcétera, etcétera, excepto sectores de Podemos, que ahora me parece que ya no están adentro y demás, ¿no? Pero eso es así, es así, es así. Y no se puede echar la culpa a la derecha en eso, No. o únicamente a la derecha. Bien, volveremos sobre el tema porque no nos vamos a cansar, vamos a exigir además. Somos parte de los que pagamos esos medios de comunicación. Es decir, tú pagas esa televisión pública, sea la catalana, sea la valenciana o sea la televisión española. Nosotros la pagamos, todos esos afiliados, todos esos simpatizantes y votantes de esos otros sindicatos
pagamos los medios de comunicación públicos. Es decir, son tan nuestros, en menos cantidad, quizás con menos tiempo, pero eso de la no existencia, el no te veo, el no estás, eso no lo vamos a tolerar y vamos a seguir insistiendo. Que hagan lo que quieran y se llamen los profesionales, pero algunos cuando lo dicen, pues tenemos vergüenza ajena. ¿Le ponemos música? Muy bien, Por, de acuerdo. con lo pesados que hemos ido, le tenemos que poner algo de música a esto. Vale, Emily, vamos con el segundo tema porque me ha alargado un tanto y este tema también vale la pena, que también lo estamos viendo, ¿eh? Casi hilamos con lo que hemos terminado. Lorca no es Alsasu. Es el titular que tú me has dado. Y ya estamos viendo las reacciones de la mayoría de medios de comunicación, la información que sale e incluso el cómo los han tratado hasta ahora, veremos si cambia la cosa, judicial y policialmente. Es decir, el que se ha entregado a la policía, que fue, bueno, estaba tan identificado que es lo mejor que ha podido hacer. Se han entregado 3 más, parece ser. Y a lo También, mejor alguno más cuando hablamos nosotros ahora. Ayer bueno, era es última hora de cierto. la tarde. Sí, Bueno, pero la sí, sí. acusación que oí yo es que agresión a un miembro de las Fuerzas, agresión a un miembro de las Fuerzas Armadas, de asalto a un edificio público, Nada. de todo eso, de eso nada. Es decir, si llega a suceder eso en Cataluña Ah, o en Euskadi, en una movilización de otro tipo, bueno, yo creo que las 3 muchachas aquellas gallegas que se presentaban al Benidorm Festival para ir a Eurovisión, yo creo que son más culpables que estos, me da a mí, ¿eh? sí. ¿Por qué dices eso? Bueno, hombre, porque yo creo que las han puesto peor Ah, algunos medios sí, por el hecho de cantar en portugués, decían, no en gallego, en en portugués. portugués, sí, en portugués, cantaban Pero en si son portugués. pandereteiras que lo más que dicen es Bueno, la, chico, ay, pero hay que tener hay que tener un conocimiento de esa cosa tan importante que es España y de su diversidad como para entender una cosa de estas. Bueno, a lo que vamos. a lo que vamos, sí. Sí, voy a dejar esta parte para el final, si te parece. Voy a empezar por el principio, por el motivo, ¿no?, del tema. Vamos, que seguramente que alguien lo habrá oído, pero que también con el ruido el ruido lo que hace es que nos impide escuchar lo Distorsiona, esencial, ¿eh? Sí, distorsiona o tal. Bueno, estamos hablando de Lorca, es una población murciana de 100.000 habitantes, con 1 millón de cerdos, es decir, bueno, una proporción un poco elevada también, como hablábamos el otro día de algunos sitios de Cataluña. Y, y estamos hablando de un ayuntamiento con mayoría del PSOE, no sé si gobierna en solitario o la apoya Unidas Podemos, y bueno, que nada, que el otro día pues iban a aprobar una normativa al respecto de las granjas de cerdos, ¿eh? Esa normativa viene a decir que habría que alejar esas granjas de cerdos pues a 1,5 kilómetros de, pues por ejemplo, pedanías, escuelas, centros de salud, espacios naturales, a 500 metros de manantiales y a 1.000 metros de ramblas o cauces, ¿vale? Y Mm, esto es lo que había ahí. sí. Eso es lo que se quería ahí aprobar. Bueno, en Murcia gobierna el PP con ex miembros de Vox y ex miembros de Ciudadanos, y este ayuntamiento lo que iba a hacer era, o lo que añade a su normativa, es la serie de informes que le llegan del gobierno de Murcia dirigido por el PP, ¿no? Bien, hasta aquí digamos que todo bien. Por lo que parece, o por lo que explican, este ayuntamiento había tenido negociaciones con los ganaderos, los representantes de los ganaderos, de manera que se habían llegado a una serie de acuerdos. Y es que esos 1.500 metros eran para nuevas explotaciones,
o para explotaciones que quisieran ampliarse, que ya existían, pero que quisieran ampliarse. Bien, o sea, todo, o sea, da un cúmulo de cosas, ¿no? Un ayuntamiento que tiene una potestad para hacer una cosa, que la hace. Por cierto, yo creo que es Murcia, pero a lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero en la información que me había llegado es que en el conjunto del territorio de Murcia, y si no es Murcia, en otras muchas territorios del Estado español, la distancia son 5 kilómetros. Es decir, que lo que proponía este ayuntamiento no es ninguna barbaridad, sino todo lo contrario. Creo que era un poco asumiendo que ya tenían muchas granjas ya colocadas y tal. Bueno, tenían muchas granjas, vamos a ello. Tienen 633 explotaciones porcinas en ese espacio de Lorca, que parece que sí que es un ayuntamiento muy grande, o sea, en extensión, de las cuales 50 tienen más de 10.000 cabezas. Bueno, dimensiones considerables. Bien, entonces, ¿qué es lo que parece que pasa? Pues que hay una, aparte de esas reuniones que tenía el ayuntamiento, pues en un momento dado se convoca una asamblea de ganaderos y ganaderas y demás, y allá va gente del PP y de Vox, algunos que están en el ayuntamiento y otros que vienen de fuera, y les explican pues eso, lo malos que son la izquierda, con el tema de lo que dice el ministro, y que si Mañueco lo ha hecho muy bien, y el otro, estamos en Murcia, pero da lo mismo, ¿no? Y que por tanto que eso no se puede permitir y que hay que ir allí a impedir que ese pleno se celebre. Y eso es lo que hacen. Es decir, podríamos establecer un paralelismo en me han robado las elecciones y por tanto tenéis que ir al Congreso con nos van a colocar aquí una normativa y por tanto tenéis que ir a impedirlo. Es decir, bueno, hemos visto las imágenes, no hace falta que nadie nos diga nada. Bien, antes de pasar a lo que pasó, quiero introducir otro elemento porque me parece muy interesante. Os lo había comentado con referencia a Cataluña y el tema de los cerdos, y he querido comprobar si en Murcia pasaba lo mismo, y por lo que he visto, por algunos informes que he podido leer y alguna cosa, pues también pasa lo mismo, ¿no? Porque tenemos a señores que dicen, no, yo estoy en contra de la violencia, pero defiendo la agricultura y la ganadería. Bien, yo también defiendo la agricultura y la ganadería, pero eso significa que defiendo a todos los agricultores y ganaderos, lo hagan de la manera que lo hagan, eso es otra cosa, ¿no? Eso es como España y los españoles, Cataluña y los catalanes, y las catalanas, etcétera. Es decir, una cosa es el territorio o la actividad concreta, agricultura y tal. Esta gente está presionada por esas izquierdas ecologistas y no sé qué. Pues os voy a contar por quién está presionada esta gente. Existe un personaje que responde en castellano al nombre del Integrador. El Integrador es un señor que tú tienes una granjita en origen. Vamos a suponer que esto ha pasado hace 20 años o 15. Vale. Tú tenías una granjita pequeñita con unos cerdos, 20 o 30, y entonces hay un señor que es un representante de piensos y tal, que te dice, guau, pero es que tú con este espacio que tienes aquí de 20 tú podrías tener, pero 100, no sé, ya, pero claro, pero yo no tengo alimentación para darles y no sé qué. Tú no te preocupes, nosotros tenemos unos piensos, yo te traigo los piensos y además te traigo los cerditos pequeños también, que no hay ningún problema, eso está hecho. Esto tiene un precio, lógicamente, que te lo descuento cuando ya me los des engordados, entonces yo te lo descuento y me llevo los animalitos para hacer carne con ellos. Pues es el funcionamiento de la mayoría, de la inmensa mayoría, excepto aquellos que son grandes propietarios o que están ligados a grandes empresas de distribución. Esa es la mayoría de la. De manera que, ¿qué pasa al cabo de los años? Pues al cabo de los años es que te has llenado de cerditos y cerditas, que no controlas nada porque esa persona te trae los cerditos, te trae el pienso y te pone el precio al cual tú le vas a vender. Y el veterinario y los medicamentos y exacto, y los medicamentos y todo lo que tienes que dar para que no se te muera ninguno y para que te engorden rápidamente y todo demás. Y entonces tú acabas siendo eso, ya no eres un ganadero,
eres el cuidador del ganado de una determinada gente, ¿vale? Pero en vez de tener una reacción contra esa gente y plantarles cara y decir, pero tú, ¿qué estás haciendo conmigo, tío? Yo hace unos años seguramente que era más pobre o aparentemente era más pobre, ves de saber, porque ahora a lo mejor me puedo arruinar. De hecho, yo conozco, no en Murcia, pero sí en Cataluña, casos, ¿no? de ruinas familiares por este tipo de cosas, cuando baja mucho el precio de la carne, etcétera. Por eso todo el mundo ahora está tan contento de poder exportar a China. Bueno, pues en vez de establecer un enfrentamiento con esas sí que son las empresas que te están explotando, entonces como tengo una determinada ideología, lógicamente, pues lo que me mola es meterme con aquellos que no me dejan extenderme todavía un poco más, porque el que viene a venderme me dice, ¿no te salen las cuentas con 100.000, con 10.000 cerditos? Es que si pusieras 15.000, tío, eso está echado, ¿eh? Eso funciona, pero pim pam, ¿eh? Pero te lo digo yo porque el vecino, no sé quién y tal. Bueno, y ahí estamos. Y ahí estamos. Y esta gente, yo entiendo que esté desesperada. Lo que pasa que en buena medida se está equivocando de enemigo, ¿eh? Y se está equivocando de contrario. Entonces, pues es muy curioso. Ahora ya vamos al meollo, al ruido, digamos, ¿no? Es muy curioso que el primero que se entrega resulta que él no tiene cerdos, sino que tiene ovejas y cabras y hace quesos, ¿vale? Y entonces dice, no, es que me informaron mal, me comieron el bolo y yo, claro, me fui para allá y, claro, pues cogí la primera chaqueta que tenía, que era una chaqueta de tipo militar, porque, mira, la primera que tengo en casa, ¿no? Cuando salgo a tirar unos tiros por ahí, en el Sí, campo. sí. Y entonces, pues nada, y ya me puse burro porque soy así, porque tengo esto pronto y entonces me pongo burro y voy para allá, ¿no? Mm. Bien, bueno, pues no sé, quiero decir, ¿por qué vamos a dudar, no? Y los de nuevas generaciones que estaban allí también, los dos chavalillos de nuevas generaciones que ni son Nuevas ganaderos, ni se les generaciones del PP, ¿te entiende. refieres? O... Sí, del PP. Bueno, es que solamente hay nuevas generaciones del PP. No, pienso Ah, porque bueno. también habrá otras generaciones y son, No, ya. pero aún Es no que tienen el me nombre. sonaba que. Perdona, Manolo, me sonaba que me hacías un chiste. No, es que es muy curioso llamarse nuevas generaciones. Siempre Vale, sí, sí, me ha también. parecido. También Me ha parecido así. es para que te des la risa, ¿no? Pero, Sí, tener 30 y no sé cuántos años y ser o nueva 40. generación. Pero bueno, pues estos no sé qué van a contar. ¿Sabes qué quiero decirte? Bueno, y a lo mejor alguno que detengan posteriormente o que se entregue, porque parece ser que los abogados les están diciendo entregaros porque aquí os puede Porque estáis, venir se os sabe, se os ve el careto a todos, ¿no? No, no, hombre, se os ve completamente. Por mucho que llevéis la mascarilla, que seguramente estáis en contra, pero ese día la llevabais, pues se os puede ver, ¿no? Y entonces, pues claro, iros entre. Entonces, bueno, pues a lo mejor aparece alguien que no es del pueblo. Mm. Qué casualidad, ¿no? Sí, sí, Pero sí. que sí que Y, es de una. y lo que has Pero dicho ya, y que no tiene una granja, ni ha visto un cerdo ni una granja en ni ha su visto un vida, ni de cerdo lejos, nunca. o nunca. Claro, pero ha ido a Lorca a liarla, Mm. ¿sabes? Porque, a ver, ¿entiendes? Las nuevas generaciones son así, igual te hacen un botellón que te van a un ayuntamiento a liarla por la ganadería y la agricultura española, que esto es así. Claro, pues ahora vamos al meollo, es decir, en otras ocasiones seguramente que habéis escuchado eso de los responsables intelectuales. Mm. ¿Eh? Sí. Claro, sobre todo, pues eso sí, si son cosas que pasan en el País Vasco, en Galicia, en Cataluña, en el País Valenciano también, tal, pues siempre hay responsables intelectuales que son esos que, como sabéis, están en contra de España y van malmetiendo y van diciendo todas esas cosas que no son ciertas. Claro, ¿esto qué fue? ¿Una reacción espontánea? Bueno, alguno ha dicho, el primero que se enteró, creo que ha dicho que lo que pasaba es que estaba mal informado, que Sí, 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 le sí, sí, sí. dijeron cosas que resulta que no son ciertas, para intentar ya salirse un poco de lo que se le puede caer encima, ¿no? Sí,
Si hay una Sí, sí. fiscalía que se lo toma en serio, claro. Y nos juntamos 300 ahí delante del ayuntamiento. Sí. Y metemos para adentro a toda la policía local sin problema. Y la policía local, por cierto, sin sacar ninguna porra, casi igual que en otros lados, vamos, pero no, allí no apareció ni una porra, que me parece perfecto, ¿eh? Como bobbies. O sea, yo digo, coño, la policía local de Lorca es la que más se parece a los bobbies ingleses. Tú, ahí pim pam, aguantando, con los bracitos así puestos, para que no entrara nadie. Bueno, espectacular. Pero claro, ahora hay una solución muy sencilla, que hasta el mismo presidente murciano del PP la ha adoptado, al PP a nivel estatal le cuesta un poquito más, pero que es condenar la violencia. ¿Eh? Pero, Toda la violencia. Además, dices toda la violencia, entonces ya, joder, ya quedas espectacular. Pero no sé, ¿quién fue a esa asamblea de ganaderos a explicar lo que pasaba dentro, lo que iba a pasar? ¿Quién tenía esa información privilegiada para saber que iban a cambiar no sé qué artículo de la propuesta que iba a hacer el ayuntamiento y iban a arruinarles? pues un Es decir, ganadero, esa señora, no sé si habéis visto el vídeo de esa señora o señorita, no lo sé, así vestida como para montar a caballo, que se enfrenta con la representante de Izquierda Unida y le dice, porque estáis jugando con el PAN de no sé qué, que pertenece al ayuntamiento. No sé, esa señora no ha ejercido violencia, solo verbal, ¿no? O sea, no pasa nada. O sea, es una señora que sostiene o que su partido sostiene en buena medida al partido que gobierna en Murcia, que tiene normativas que son exactamente iguales que esa. Que además, por lo que he leído, la propuesta que hacen se basa en 9 o 10 informes hechos por técnicos de la Comunidad de Murcia. Y voy yo allí y digo que es que os van a quitar el pan y los cerditos y todo. Y ya está. Y la gente lo cree. sí. Claro, es que no es un problema solo de que me engañan, que sí, que hay que buscar a los que engañan. Es un problema de que yo lo creo porque también lo quiero creer, ¿no? Si resulta que muchos de estos ganaderos y ganaderas han estado en las reuniones con el ayuntamiento, en la negociación con el ayuntamiento, claro, es aquello de la mariposa, ¿no? Es decir, este es el efecto de la macrogranja, que no existe. El efecto de todo el debate que hemos tenido, porque bueno, cuando salen en televisión o en la radio, normalmente los cortes son de poco tiempo y no da margen a más. Pero si leéis en algunos diarios, cuando representantes de la patronal ganadera de Lorca intervienen, sacan todo el discurso. Porque nuestras carnes son muy buenas, porque no se puede decir que sean de mala calidad, porque no sé qué. No te estoy preguntando por eso, tío. Te estoy preguntando que por qué 300 os habéis metido allí. ¿Es que el ayuntamiento de Lorca ha dicho que la calidad de la carne de Lorca del cerdo sea de baja calidad? ¿O es que consumes determinados programas radiofónicos y televisivos? Y ese es el problema. Entonces, claro, ahora todo el mundo es una cosa, es decir, de golpe y porrazo, la sala de plenos del ayuntamiento de Lorca se ha convertido en el ejemplo fundamental de la democracia española, que no se puede vulnerar. Bueno, que ni tanto ni tan calvo, ¿no? Que vamos a llamarle a las cosas por su nombre, que evidentemente esta gente ha entrado ahí porque intentaba impedir una sesión del ayuntamiento y ha vulnerado lo que haya vulnerado y ya habrá abogados y fiscales y tal. En otro caso, no se hubieran tenido que presentar, ya lo sabemos, se los hubieran llevado automáticamente. Sí. Es decir, hubiera intervenido no la policía local, sino una vez que ya habían superado a la policía local, hubiera intervenido otra policía o otra guardia civil y se hubiera llevado a quien se hubiera tenido que llevar. Pero que no estamos hablando, y yo creo que no estamos hablando únicamente de eso.
estamos hablando de cómo tratamos a las cosas. Es decir, a esta gente se le ha seguido llamando ganadero hasta el último momento. Y algunos no eran ganaderos. Y en otros casos, a trabajadores se les llama terroristas. Y no pasa nada. Mm. Que no pasa nada. Que son lo que son. Por eso te decía yo al principio un poco la diferencia de si esto hubiera pasado en determinados momentos. Claro, Imagínate que durante el claro, proceso en claro, Cataluña se claro. produce la invasión de cualquier estamento oficial, ¿no? Hubieran cabido ahí Ujú, las acusaciones que se les pretendían a los que han estado presos del proceso, ¿no? Que eran, ya no me acuerdo claro. ni de los nombres. En este caso de momento van por lo bajo. No sé si la presión social. Ayer, Sí, dime. en relación a lo que dices, ayer escuché en un informativo, yo creo que era La Sexta también, que no se piense todo el mundo que yo estoy viendo todo el rato La Sexta, creo que era en el mismo que vi lo otro, que alguien dijo, el informador dijo, pero no se les puede acusar de rebeldía. Dije, bueno, es que solo faltaría. Claro, de rebeldía tú acusas a determinada gente, ¿no? Porque tienen unas motivaciones intelectuales e ideológicas y ya está claro que a estos los hemos blanqueado todos. Mm. Claro, está claro. Es decir, forma parte del blanqueo generalizado a la extrema derecha. Es decir, punto, ya está, ya está. Y yo entiendo que esos 300 probablemente no todos sean de extrema derecha, ni voten a esos partidos, ni no sé qué, y les calentaron la cabeza, y todo eso lo puedo entender. Ahora, al final, ¿qué? Si es así, aparte de los de nuevas generaciones que estaban por ahí que no les tocaba, los otros van a pringar por una chuminada cuando lo que tienen detrás es los que les fueron a calentar la cabeza hace 3 o 4 días a esa asamblea que ellos habían organizado y que de golpe y porrazo ahí se presenta una gente encorbatada y les dice, es que esto os va a pasar, es que no sé qué. Bueno, pues ahí estamos. Y otra reflexión más en genérico para los medios, ¿no? Es decir, bueno, metemos a gente con corbata, pero que tira a matar en los programas, metemos a mujeres que tal, y hombres y mujeres, porque ahí están, y luego queremos que todo sea una democracia, que sea una democracia de pitiminí, ¿eh? Mm. De salón de té. Ujú. No, coño, no, Mm. claro, no. Emily, se Los nos acabó. excesos verbales, de pasar de los excesos verbales a otro tipo de excesos, pues Ahí es bastante sencillo. sí, sí, sí. Es un ejemplo clarísimo eso que acabas de decir. Cómo se puede pasar Claro, de los excesos verbales y no fue a más porque, bueno, se tranquilizaron o alguien paró, pero allí pues se podía haber liado, ¿no? Porque claro. en algún medio se ha leído, os vamos a matar a todos, cosas Sí, así. sí, sí, vamos a quemar esto, ¿no? Y tal, bueno, que dices en caliente, la gente dice cosas, tal. Sí, Sí, que muy no son bien, ciertas. que sí, Ujú. pero vamos, pero que te quiero decir que hay ahí autores intelectuales del tema que ahora se van a quedar de rositas y van a condenar todas las violencias y de paso te van a decir, y no como otros que solo condenan algunas, porque nosotros todas, las de no sé quién y las de no sé cuánto, y eso, pero seguimos. Claro, y una cosa que yo ahora sí la voy a ligar, y es una opinión mía personal, empieza en el proyecto, estrategia táctica, como la quieras llamar, del PP, de ir haciendo elecciones en diferentes territorios del Estado para irlos ganando, para Mm. presentarse en el momento en que sea ante Sánchez, como tenemos esto y nos hemos quitado de en medio a la purria de Ciudadanos, a no sé qué y tal, y que ahora se trataba de salvemos al presidente Mañueco como sea, que tiene por ahí unos juicios y hay que liarla con lo que haga falta, pues mira dónde estamos liándola. En Lorca estamos liándola. ¿Eh? Porque claro, hay toda una serie de medios que están repitiendo, es que la izquierda lo que quiere es, bueno, izquierda parlamentaria, claro.
pues lo que quiere es eliminar las granjas y no sé qué, y poner en peligro la carne española tan rica, ella tan buena y tan no sé qué. Y bueno, pues al final hay gente que se lo cree. Desgraciadamente Y sí. fíjate tú, y acabo, fíjate tú qué casualidad, que no es por defenderlos así, qué casualidad en uno de los pocos ayuntamientos del PSOE de Murcia. Qué casualidad, ¿no? Pues ya ves. Cosas. Bueno, Sí, Emily, hay cosas que pasan, el espontaneísmo es así. se nos acabó el tiempo del todo, ¿no? Muy bien, Así que nos oímos la semana que viene, ¿te parece? de acuerdo, perfecto. Pues La hasta semana que entonces. viene, Seguiremos con si hace falta. abrazos, mucha salud a todo el mundo, cuidaros. Igualmente, hasta la próxima. Venga. Bien, hoy sí que. Hoy, hostia, la canción. La canción, en vez de una canción, va a ser una ráfaga de alguna trompeta por ahí que tenga. Oye, pero, Las trompetas del apocalipsis puedes poner. no, no tengo ni tiempo de presentación, nos hemos pasado. Pero estaba bien, Bueno. estaba para más. Pero en fin, ¿qué chiste creías que había hecho con lo de nuevas generaciones por No, no, porque o por la edad es del que a mí, personal? sí, 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 es que a mí no, pensaba, ¿sabes aquello que haces la idea de, yo lo he hablado con gente y siempre me ha hecho mucha gracia ese nombre,